Buenas tardes, lectores y lectoras, gente de ciencias, gente de letras. Bienvenidos a este espacio que intenta un año más pues, romper esas barreras que nos han metido a todos a sangre y fuego y que tanto nos han separado, y de nuevo vamos a unir al menos una vez al mes las letras con la ciencia a través de la literatura, cada mes con un libro. Esta nueva temporada la inauguramos, esta nueva temporada de Ciencia Aficionados la inauguramos con una de las primeras novelas de Paul Auster, escrita en el año 1987, aquí la tenéis, y titulada El país de las últimas cosas. En los próximos meses, para que más o menos ya os vaya sonando, y si queréis lo apuntáis incluso, vamos a leer y vamos a comentar en este espacio Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. La comentaremos el próximo 19 de febrero. El siguiente libro, el de marzo, será La radio de Darwin, de Greg Bear, y lo comentaremos el 19 de marzo, perdón, el anterior el 19 de febrero, La radio de Darwin el 19 de marzo, y Un mundo feliz de Aldous Huxley el 23 de abril, que además será comentado por el profesor aquí presente, Paco Gracia. Eso será pues el día del libro. Mira qué día tan bonito nos ha tocado. Novelas muy recomendables todas ellas, a las que intentaremos sacarle todo el jugo que podamos. Como siempre, queremos agradecer esta iniciativa a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, al patrocinador, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y esta actividad se enmarca en el segundo plan de divulgación científica de la Universidad de Córdoba. Para los que hayan venido por primera vez y no conozcan el formato, pues explicarles muy rápido que se trata de un diálogo sobre un libro, en este caso sobre este libro de Paul Auster, con un profesor de la Universidad de Córdoba, que nunca es filólogo, por cierto, siempre es de otras materias, que tengan algo que ver con la novela de la que vamos a hablar. Luego abrimos un debate, o mejor dicho, un club de lectura, que ha puesto de moda este año Mark Zuckerberg en Facebook, pero que nosotros estamos desde muchísimo tiempo antes. O sea que esperamos luego vuestras opiniones y vuestras reflexiones acerca del libro. Y nuestro primer profesor es Rafael Cejudo. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Rafael Cejudo es profesor de filosofía, también es diplomado en ciencias empresariales. Sus áreas de investigación son la ética de la economía, la ética de la empresa, los procedimientos de decisión ética y también la ética en la gestión cultural. Como decía, es profesor del área de filosofía moral y política de la Universidad de Córdoba, es padre, tiene 2 hijos y cree más en la sociedad civil que en los gobiernos, aunque él mismo dice, aunque no pueda demostrarlo. Por eso, entre otras cosas, es fundador de la Asociación de Amigos de la Filmoteca de Andalucía, que necesita amigos, ya aprovechamos para decirlo, así que si a alguien le interesa luego puede hablar con él. También pertenece, entre otras, a la Asociación de Amigos a la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Filosofía y a la Asociación Española de Ética y Filosofía Política. En filosofía dice que simpatiza con el utilitarismo y el pragmatismo, 2 términos algo mal vistos por la sociedad, y cree que la mejor forma de resolver los problemas es mediante la inteligencia socialmente organizada, algo que nos viene muy bien para hablar de esta novela y de otras muchas cosas. Y antes de que se me olvide, él coordina el nuevo grado de la Universidad de Córdoba de Gestión Cultural. Quiero avisar a los que no hayáis leído esta novela que vamos a hacer un poco spoiler, para bien o para mal, vamos a destriparla. No sé, lo mismo ponemos la semillita en alguno de vosotros que no la hayáis leído y os anima mucho, yo la recomiendo fervientemente. Y para situaros quiero decir, y no sé si Elena estará de acuerdo conmigo, que quizás sea la novela de menos ciencia ficción de todo el ciclo que llevamos, porque esta novela, aunque nos sitúa en una ciudad del futuro que Paul Auster imaginó, recordemos, en el año 1987, bueno, pues bien podría parecerse por su verosimilitud a una ciudad que esté por llegar o a una ciudad que a lo mejor ya ha llegado, depende de para quién. Ahora lo comentaremos. A algunos les puede resultar Nueva York por aquello del sello de Auster, pero creo que es una ciudad la que describe esta novela que puede comprometer a cualquier ciudad, a la ciudad de cualquier lector. Es una ciudad nada tecnológica, sino una ciudad en ruina y una ciudad en la que todo se está agotando. Realmente uno, después de leer esta novela, mira a sus zapatos con un nuevo respeto, a sus zapatos y a la cantidad de privilegios que tenemos en nuestra vida. La protagonista es una mujer, Anna Blume, que ha llegado a esta ciudad
en busca de su hermano y que le relata a su novio a través de una carta, que es lo que le acerca al lector, pues todas sus desventuras. El lugar que nos describe Paul Auster es sombrío, miserable, la verdad es que no da tregua en la primera parte del libro, pero luego afortunadamente empiezan a abrirse algunas rendijas de luz. En la novela está el sello de Paul Auster, pero previo a los azares y a esos elementos tan característicos que conforman su literatura y que todos vosotros conocéis. Así que yo creo, Rafael, que podemos empezar contextualizando esta novela en su tiempo, en 1987, y la primera pregunta es si hablamos de una novela posmoderna. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de responder a la pregunta, muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias también a todos vosotros que estáis aquí, porque aunque bueno, las cosas se graben y se difundan, siempre la calidez personal hace que el diálogo sea más agradable y que bueno, al final sea todo más productivo. En cuanto a si es una novela posmoderna, a mí me parece que claramente sí, ¿no? Para empezar, bueno, la época, vamos a empezar por la época de 1987, ya hace bastante tiempo, ¿no? Si hacemos la cuenta, pues son unos pocos de años. Algunos de nosotros, bueno, todos éramos mucho más jóvenes, muy jóvenes en aquel entonces. Yo creo que esta es una novela, pues, bueno, muy pesimista, como ya ha dicho Marta. Es una novela, de todas formas, realmente absorbente, intrigante también, y que se lee muy bien hasta el final, pero que, en fin, destila un desánimo y un pesimismo tremendo. A mí me parece por eso una novela propia del fin de un milenio. Cuando pasaron del primer milenio al segundo milenio, pues la gente creía que se iba a acabar el mundo. Y cuando llegó el último milenio, yo recuerdo a Paco Rabanne, el modista, que también pensaba que el mundo se iba a acabar y que iba a caerse no sé qué meteorito o qué cosa, ¿no? Y había un poco entonces esa sensación de acabamiento del mundo. Y eso también es la posmodernidad. La modernidad en filosofía es una etapa histórica, una etapa del pensamiento que comienza en el Renacimiento y que comienza con la ciencia. Con la ciencia en sentido estricto. Ciencia en un sentido amplio hacen los humanistas, hacemos los filósofos. Ciencia en sentido estricto, en el sentido, bueno, pues de las ciencias experimentales y después de las ciencias sociales. Eso ya es un método y una manera de relacionarse con la realidad que empieza en el Renacimiento. Luego quizá podamos hablar de eso, un tema yo creo interesante en un contexto como este. Entonces digo, la modernidad empieza en el Renacimiento y empieza también con una obra, por cierto, o podemos decir con una obra utópica. Esta es una distopía, pero empieza con una utopía, que es la obra de Tomás Moro, Utopía, que Tomás Moro, que era un humanista, inventa el término en ese momento donde está surgiendo el método científico. Bueno, pasa el tiempo, pasan siglos y siglos, llueve muchísimo y llueve mucho y muy mal, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es terrible, las esperanzas que la humanidad occidental especialmente, ¿no?, había depositado pues en sí misma, en la ciencia, desde luego, y en la técnica, en la tecnociencia. Realmente la ciencia surge con la técnica, surge como tecnología, pues no había satisfecho todas las expectativas. Y al final entonces del segundo milenio mucha gente pensaba que cualquier intento de creer que el mundo se puede mejorar y que la naturaleza humana puede mejorar, la idea de un progreso indefinido de la humanidad, eso sí que es una utopía, eso es una falsedad. A final del siglo XX, un señor, un intelectual norteamericano, Francis Fukuyama, en el año creo que 91, escribe una obra que se llamaba El fin de la historia, del último hombre. La historia ha llegado a su fin. ¿Ha llegado a su fin en qué sentido? No quiere decir que la ciencia no vaya a ir descubriendo más y más cosas, pero Fukuyama era muy optimista, no como aquí Paul Auster. La historia ha llegado a su fin porque ya hemos hecho todos los grandes descubrimientos en el orden social y político. El muro de Berlín ha caído, el comunismo ha caído, la época de las ideologías ha sido superada por la tecnociencia y por la democracia occidental. Y lo que queda es que poco a poco se vaya extendiendo el modo de vida occidental por el resto del planeta. Fukuyama era muy optimista, Auster no, pero los dos compartían la idea de que nada nuevo puede ya verdaderamente surgir en el horizonte. El mundo
poder ir mejorando gradualmente, pero no va a haber grandes novedades. Se acabó la época de la excitación, de la aventura. La aventura tendrá que buscársela cada uno como pueda, ¿no? Como por ejemplo en las novelas de Houellebecq, que me parece también muy interesante en este sentido, ¿no? Donde la aventura, hacer una aventura, bueno, salvaje pero inocua, uno tiene que buscarla, según Houellebecq, pues no sé, yéndote a hacer turismo sexual por ahí a Tailandia, ¿no? Porque la historia ha dejado de ser algo divertido, ya no es un gran relato, ya no es una historia con mayúsculas, solo pueden ser microhistorias, pequeñas historias. Eso es la posmodernidad, o eso es una interpretación de la posmodernidad. Y en ese sentido me parece que la novela está ahí, está en ese momento del fin del milenio. No sé si me enrollo mucho. No, va bien. Pero mira, ya aprovecho y te pregunto. Me pregunta. Sí, porque ¿dónde queda aquí el ser humano? Y me explico. Casi todos los que han imaginado el futuro en literatura, incluso en el cine, lo han descrito prácticamente siempre como un lugar muy oscuro, un lugar desolador y sobre todo donde el ser se ha deshumanizado, ¿no? Parece que todos, incluso me incluyo a todo el mundo, no solo a los creadores, creemos muy firmemente en la deshumanización del ser humano cuando pensamos en un futuro a medio o largo plazo. ¿Por qué? Bueno, a ver, yo creo que eso es propio de ti, de mí quizá y de todos los que estamos aquí, que somos gente de hace ya un milenio. Mis hijos no han nacido en el segundo milenio. Mis hijos ya son de otra época. Cuando yo les digo, yo nací en 1972, soy del siglo pasado, del milenio pasado. Y la gente que hemos vivido entonces el final de la modernidad, algunos dicen, bueno, no fue realmente tal modernidad, había que hablar de una plusmodernidad o de una ultramodernidad, o sea, hay también críticos de todo este movimiento de la posmodernidad. Pero bueno, nosotros pues tendremos a pensar que las esperanzas en un futuro mejor se han perdido ya, ¿no? Entonces, yo creo que una de las consecuencias de la posmodernidad es el fracaso del progresismo, de la idea del progresismo y la idea del progreso. Y eso, yo últimamente me estoy empezando a dar cuenta de eso y me gustaría reivindicar la idea de progreso. No lo quiero decir, claro, se va a interpretar desde un punto de vista político. Bueno, en cierto sentido también, ¿no? Pero, porque tú dices, ¿por qué no vemos ya el mundo así? Eso es propio de nuestra época. ¿Creéis que vuestros hijos vivirán mejor que vosotros? ¿Creéis que vuestros nietos vivirán mejor que vuestros hijos? Y la mayoría de los alumnos dicen que no. Pero eso no era así durante el siglo XIX, bueno, y antes, y durante el siglo XX. La gente estaba convencida, creía, era una creencia de que el futuro sería mejor que el presente. Y esa era una creencia muy importante que animaba a la gente a luchar, a esforzarse, a ahorrar. No sé, muchos de nosotros, yo ahí me incluyo, vivimos, bueno, todavía no me incluyo, pero bueno, sí puedo tener cierto nivel de vida gracias a que mis padres acumularon un capital y un patrimonio que yo no puedo acumular con mi sueldo. Y tenía ganas de que me invitaran para decir alguna de estas cosas, por eso he dicho si lo van a rectificar o algo, ¿no? Nuestros sueldos son cada vez más bajos, pero bueno, y quizá también por eso creemos que el mundo, aunque no solo por eso, creemos que la idea de progreso pues ya es impensable. Cuando surge la ciencia, al contrario, la ciencia es una herramienta extraordinaria para mejorar la naturaleza externa y la naturaleza humana, para mejorar la sociedad y para hacer un mundo más amable, más habitable. Y así ha sido durante siglos. Es verdad que, claro, hemos ido creciendo, hemos ido madurando y nos hemos dado cuenta de que muchos de esos proyectos eran proyectos que podían llevarnos al desastre, porque, por ejemplo, podrían hacernos creer que somos dioses. Esto está muy presente también en la literatura de ciencia ficción. En Frankenstein, por ejemplo, ¿no? La idea de la hibris que decían los antiguos, el querer ser como dioses. Hacer una naturaleza artificial que podamos sustituir, controlar el planeta. Ahora somos mucho más pesimistas, somos más, entonces, contrario a la idea de progreso. Pero... ¿Y estamos equivocados? Yo quiero pensar que sí, claro que sí. Claro que sí, yo creo que... Ahora bien, no es fácil. Me parece que la categoría de progreso se ha sustituido en gran parte en el discurso público por la idea de sostenibilidad. Ahora todo el mundo habla de sostenibilidad. Desde, bueno, esto empieza ya hace los años 70, ¿no? Pero es
un lenguaje, esta idea de lo sostenible. En lugar de progresar, es como si dijéramos, bueno, ya hemos progresado todo lo que podemos, por eso Fukuyama tenía razón, en los años 90 hemos llegado al final de la historia, ya estamos en el tope, y ya lo que queda es que nos hundamos. Entonces vamos a intentar aguantar, vamos a intentar sostenernos, porque si no esto se hunde, ¿no? De manera que la ciencia y la técnica, y también la economía, la empresa, tienen que contribuir a este ideal, no tanto del progreso, sino de la sostenibilidad. Bueno, yo por supuesto estoy a favor de la sostenibilidad, ¿no? Pero la idea de progreso era más excitante, porque te hablo de un futuro, ¿no?, mejor. La idea de sostenibilidad es más conservadora, sostener lo que tenemos. Por eso, yo creo que uno de los problemas, uno de los temas que quizá luego salga, el tema del consumo, cómo conseguir un consumo sostenible que sea divertido. Porque lo sostenible muchas veces no es divertido. Pues fíjate, eso es un problema. Tenemos 2 botellas de agua del grifo encima de la mesa. Tú has dicho, vamos a tomarla. Porque Pablo nos ha traído agua embotellada y hemos dicho, no, son mucho más bonitas las botellas que tiene del agua del grifo y además es mucho más sostenible. De hecho, hemos utilizado esa palabra medio en broma. Pero fíjate, el criterio en realidad es estético. Bueno, porque esta botella es muy bonita. Entonces podemos conseguir que lo sostenible, como esta botella, sea divertida, sea bonita, sea agradable. Aparte que hay muy pocos restaurantes que conozcamos que pongan agua del grifo en botellas tan bonitas a los clientes. Así que, no sé, me parece más divertido que el agua embotellada, ¿no? Ya que hablabas de eso. No digo que no, digo que es un problema. Cómo conseguir reconciliar la sostenibilidad con el consumo. Bueno, esta es una idea mía. Aquí lo que vemos en la novela es precisamente que el consumo es como si dijéramos, se ha consumido tanto que no hemos consumido ya a nosotros mismos y hemos consumido todo. Y el mundo que nos describe aquí Auster es un final, ¿no? Hemos llegado al final. Bueno, pero nos describe un mundo, una ciudad que se está agotando, absolutamente todos sus recursos, y de hecho yo creo que esa es la mayor conexión que tiene esta novela con el mundo de hoy, ¿no? Sí. Porque esa sensación la tenemos todos, que el mundo se agota, que los recursos se agotan y eso no es una interpretación, ¿no? No. A ver, no quiero poner en cuestión el problema, ¿no? Efectivamente, parece, claro, los recursos se agotan. Podemos concebir el problema de manera que esto es 2 y 2, 4, ¿no? Porque si el planeta pues, es limitado, es algo finito, no infinito. Esta es una de las ideas también importantes de la posmodernidad, la finitud. Todos somos finitos, el planeta es finito, todo entonces se va a agotar, los recursos se van a agotar. Por tanto, eso es un hecho. En segundo lugar, es mejor, podemos decir, es mejor un modo de vida que tenga eso en cuenta y que, bueno, respete entonces este agotamiento de los recursos. Y en tercer lugar, tenemos que hacer algo. Esto es un poco el ideario de la sostenibilidad. A mí eso me parece, por supuesto, que hay que tenerlo en cuenta, no lo estoy negando. Una estrategia para negarla, que es la estrategia, digamos, de ciertos defensores de una concepción de la ciencia que ha sido muy común en el siglo XX, es lo que podríamos decir la estrategia prometeísta, el mito de Prometeo. Prometeo es una especie de primer humano al que engaña a los dioses, robando el fuego, ¿no? Bueno, luego los dioses le engañan a él y bueno, ya aparece otra historia. Pero el robo del fuego simboliza la tecnología y la posibilidad de resolver entonces los problemas, incluso de enfrentarte a los dioses mediante el uso de la tecnología, el uso del fuego, ¿no? Entonces, una estrategia es decir, bueno, no, la ciencia, el uso de la tecnociencia nos permitirá ir resolviendo los problemas de agotamiento de los recursos. Las primeras voces pues, con el Club de Roma en los años 70 ya empezaban a decir que esto se acababa, pero esto se llevó acabando, pues incluso desde antes, desde Malthus, o incluso por ahí vi una cita de un autor clásico, ya en Roma, un texto, no recuerdo ahora mismo de quién, digamos, si recuerdo el libro, lo leí en un libro de Ética del Medio Ambiente de Alfredo Marcos, un profesor de Valladolid, y es un texto clásico donde parece que está hablando de hoy en día. Nos dice que los recursos se agotan y que el mundo va al desastre, ¿no? Pero realmente no ha sido así. Entonces, ahora bien, podríamos decir, vale, por ahora no ha sido así, pero no podemos retrasar permanentemente este final. Es cierto que pueden aparecer tecnologías nuevas, por ejemplo el fracking, ¿no? En esta época se hablaba de la época, bueno, de la
agotamiento de energías fósiles, eso está ahí, es verdad. Pero los americanos especialmente han encontrado una nueva forma de conseguir petróleo y ahora ya el planteamiento ha cambiado. Podemos decir, hombre, temporalmente, no digo que no, o por ejemplo, el fin de la fotografía analógica, pues ha hecho que, leía el otro día, apenas, bueno, el consumo de plata se haya reducido muchísimo. Hace poco tiempo, cuando todavía utilizábamos carretes, el 20% de la plata se utilizaba para eso, para la fotografía. Hoy es en torno a un 5%. Luego, entonces, puede que haya tecnologías nuevas que liberen recursos o que encontramos maneras nuevas de enfrentarnos a los problemas. Eso está ahí. Esa sería la estrategia prometeísta. Por otro lado, a mí me parece muy importante la sostenibilidad, algo que no aparece en la novela, porque la novela te habla de un mundo cerrado, es el tema de la distribución. O sea, no es solo que consumamos muchísimo, es que el mayor consumidor de energía eléctrica actualmente es Estados Unidos. Estados Unidos consume más que China. Estados Unidos consume, creo que dos veces y media más que India. Una diferencia extraordinaria de población. Luego, entonces, no es solamente todo lo que consumimos, sino cómo se reparte ese consumo entre los distintos habitantes del planeta. Todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Ahora bien, lo que yo decía es, vale, pero yo no me quiero resignar a que lo único que nos cabe es sobrevivir al desastre. Creo que necesitamos en Occidente, y eso es algo además que me parece que estamos viendo, bueno, los últimos acontecimientos de Francia, creo que nos pone eso de manifiesto. Nosotros necesitamos ilusiones, necesitamos ideales. Antes, yo no estoy reivindicando eso, ¿no? Pero la gente en el siglo XX se mataba por ideas, noblemente. Esto, bueno, yo no estoy diciendo eso, pero vamos, nosotros somos incapaces de, vamos, no de matarnos, sino de casi de, qué sé yo, si tuviéramos que pagar, por ejemplo, ¿no? Que es un problema también, todo el mundo está a favor de los productos ecológicos, pero la gente está dispuesta a pagar muy poco más por un producto ecológico. Tanto, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Hay otra cosa que está en la novela, y es cómo la escasez conduce desde luego al ingenio, ¿no? Lo que siempre se ha dicho proverbialmente de forma popular, ¿no? Cómo la escasez conduce a soluciones mejores, más inteligentes, más brillantes y también más sostenibles y sensatas, ¿no? De lo que venimos hablando. ¿La escasez también podría agudizar la ciencia dentro de ese ingenio del que venimos hablando? Bueno, claro. Yo creo que... A ver, los economistas definen la economía, ¿no?, como la ciencia que trata de utilizar recursos que son escasos para fines que son incompatibles, ¿no?, y alternativos. Entonces, para eso no hace falta economía. Por cierto, yo también, hablo de economía, yo no sé cómo van las otras sesiones y cuando se habla de ciencia y tal, pero yo quiero reivindicar la ciencia social. Bueno, yo sé que soy un humanista y que a mí me van a encasillar por humanista porque soy filósofo. Pero el año pasado ya se quedó aquí bastante claro que todo es ciencia. Además, tuvimos ese primer debate, el primer día del año pasado, que por cierto se inauguró el ciclo con Frankenstein, El Eterno Prometido, no podía haber una novela de ciencia ficción mejor para abrir este ciclo. Y se habló y se discutió, de hecho, quiero recordar, con el público, entre, bueno, esa frontera de la que hablábamos al principio, que a todos nosotros, los de nuestra generación y anterior, pues nos han metido a sangre y fuego, y creo que a las generaciones de ahora igual, ¿no? Esa división absurda entre las ciencias y las letras, como el que sabe de una cosa no sabe de la otra, que suele ser verdad, y al contrario, y es una pena que no haya muchos más vasos comunicantes, ¿no? Pero quedó bastante claro, y por gente de la universidad que estaba aquí, que todo es ciencia. Absolutamente todo es ciencia, con sus particularidades y con lo que cada uno pueda entender, porque no es lo mismo el trabajo en un laboratorio que el trabajo en un archivo, pero todo es ciencia, claro. No, sí, por supuesto. Bueno, entonces, como iba diciendo, la ciencia de la economía parte de ahí, ¿no?, del problema de la escasez. Y bueno, esto es un problema al que nos enfrentamos permanentemente, de manera que claro, si hubiera maná del cielo, ¿no?, el mito este del maná, pues muchos de los problemas se habrían resuelto, ¿no? Entonces, la escasez es una forma de un incentivo para ser más ingenioso, más creativo. En el Quijote
dice Sancho que la mejor salsa del mundo es la hambre. O el hambre no aguza el ingenio. Así que efectivamente la escasez puede ser un incentivo para ser más creativo. Pero por otro lado, en el mundo contemporáneo también está el problema de la abundancia. Hay abundancia de muchas cosas. Por ejemplo, hay tanta abundancia que no sabemos qué hacer con ello. Se me ocurren dos cosas. Pues cosas buenas, que pueden ser buenas. Una abundancia de mano de obra. Esto, yo en las notillas que te daba de introducción te hablaba de que me gusta, me simpatizo con el pragmatismo. John Dewey, uno de los grandes pragmatistas, un filósofo norteamericano, se refería a eso hablando, era en los años 30, ¿no? Con el contexto de la crisis del 29. Decía, la mano de obra que tenemos, el paro que tenemos, bueno, en realidad son recursos ingentes, capacidades de creación, de producción que no hemos sabido aprovechar. Eso por un lado. Difícil problema. En España es dificilísimo, ¿no? Yo he leído que, por ejemplo, Sagardoy, que es un abogado que tiene una empresa que se ocupa, sobre todo cuando hay que hacer una reducción de personal, una reestructuración fuerte, llama a Sagardoy, que son los mejores para que reestructuren aquello, ¿no? Los procesos de downsizing, ¿no? De reducir la empresa. Y entonces Sagardoy incluso defendía la renta básica. La renta básica, que es una idea muy de izquierda, Sagardoy defendiendo la renta básica, ¿por qué? Bueno, porque una de las ideas de la renta básica es démosle a todo el mundo una cantidad de dinero porque realmente no hay forma de conseguir el pleno empleo ni de lejos y esta es una solución inevitable. Pero también es un poco triste. Por tanto digo, hay abundancia de mano de obra y eso es un problema, abundancia de talento, de capacidad, de recursos humanos. Y otro problema grandísimo también es abundancia de información. Este es un tema que la ciencia y la tecnología, pues, bueno, es una oportunidad y es un problema también, ¿no? Pero puede convertirse en una oportunidad. En un artículo en El País hace un par de días, el presidente o director de KPMG, de una gran consultora, decía que en los 2 últimos años se ha generado tanta información como en toda la historia de la humanidad. Es increíble la cantidad de información que se está generando, ahora mismo se está generando información que se va a acumular, que se va a tratar, que se va a depositar. ¿Qué hacer con toda esa cantidad de información? Por supuesto, hay ya grandes empresas que se dedican a hacer cosas con la información, cosas que nosotros ni siquiera sabemos. O normalmente, cuando uno entra en una página web, hay una subasta simultánea en tiempo real para ver qué anunciante consigue meterse publicidad en la web donde tú estás. Cuando uno se hace una página en Facebook, empiezan a pedirte cosas, ¿no? Tú das muchísimo. Y das mucha información. Esto es un desafío también, y no es un desafío de escasez. Quizás esto sea nuevo. Aquí se habla mucho de escasez, pero ahora tenemos otros problemas también de abundancia que la ciencia creo que debe tener en cuenta. Déjame que te pregunte si crees que este país de las últimas cosas, que bueno, podría ser extrapolable, como decía al principio, a un futuro verosímil de cualquier ciudad, ¿por qué no? ¿Este país de las últimas cosas es consecuencia de sus habitantes o es al contrario? ¿Son sus habitantes consecuencia de esta ciudad que describe Paul Auster? Bueno, a mí me parece que si vamos a la novela, como vamos a hacer un poco eso de spoiler, ¿no? Pues en la novela no se nos dice por qué se ha llegado a esta situación. Parece ser que es el propio sistema, en ese sentido me preguntas la ciudad, o es la propia ciudad, o bueno, como se han organizado las personas que viven en esta ciudad, lo que ha hecho que el sistema reviva. Sí, porque además da la sensación de que el mundo exterior no es así, Exacto. El mundo del que llega a ella... Exacto. O sea, son causas endógenas, no exógenas. Entonces, claro, si esto es una metáfora de todo el planeta, que también seguramente es lo que pretende, o al menos del mundo occidental o de todo el planeta, pues son causas endógenas las que van a hacer que lleguemos al desastre. Por tanto, en ese sentido sería la ciudad, o sea, la sociedad, la organización social, la que ha destruido a los seres humanos que viven aquí, ¿no? Pero porque los habitantes lo permiten. Pero claro, porque los habitantes lo permiten. Aquí hay un asunto, no sé, vamos a decir, alguien dirá, bueno, claro, que entre el huevo o la gallina, ¿no? Estamos hablando en plan... A ver, uno de los problemas de la posmodernidad, que tiene que ver con este problema, este fracaso de
de los ideales utópicos, realmente, ¿no? Y del progresismo, ¿no? Por ejemplo, Habermas, un autor importante en la socialdemocracia europea, reivindicaba la utopía. Necesitamos algún tipo de utopía. ¿Por qué entonces no la utopía? ¿Por qué el fin de las energías progresistas están en horas bajas? Pues porque la propia ciencia, las ciencias naturales, pero antes las ciencias sociales, habían diagnosticado el fin del ser humano. El ser humano no hace falta para entender la realidad. El ser humano no es una causa, es un efecto, no una variable independiente, una variable dependiente. En esto Foucault, hay un texto al final de Las palabras y las cosas, que es un libro de los años 60, dice, bueno, el ser humano va a acabar disolviéndose como una raya en la arena. ¿Qué quiere decir? Pues que para explicar lo que nos ocurre a los seres humanos no debemos recurrir al ser humano individual, a la libertad, a la creatividad, a la autonomía, sino que debemos recurrir a la sociedad, a la historia, a la clase social, o al sistema de signos, a la semiótica, o hoy, si queremos, muchos dicen a la ingeniería genética, ¿no? Que es lo que está más de moda. Entonces, en ese sentido, habría una muerte del ser humano, del individuo. Y eso es terrible, y eso aparece aquí en la novela. Aquí la protagonista lo que trata es de salvar el mundo, salvándose a ella, salvando al ser humano. Por eso también, bueno, ella y su compañero, pues cuando tienen un hijo, bueno, no llegan a tener un hijo, pero cuando ella se queda embarazada, parece que hay ahí la continuidad, la posibilidad de un progreso, de una renovación. Se salva entonces a ella misma, no lo consigue. Quizás se salve mediante la palabra. Todo el libro sea un intento de, relatando lo que nos está pasando, pues encontrarnos a nosotros mismos y salvar. Por tanto, el problema también es que necesitamos una ciencia que no acabe con el ser humano. Eso no es tan fácil, por lo menos en cuestión de divulgación científica, todo lo que leemos es como que estamos entregados, hay un nuevo determinismo, un determinismo genético, que es falso, que los científicos que entienden de genética saben que eso no es tan fácil, porque hay una diferencia entre genotipo y fenotipo y muchas cosas, pero eso nos llega, o incluso, bueno, también con esta gran cantidad de información que se puede acumular y que se puede procesar, pues incluso la posibilidad de que se produzca conocimiento automáticamente. Hace 2 o 3 días venía en el periódico que se puede saber qué libros van a quedar como clásicos, viendo cuáles son los libros que son citados en ese libro mediante programa informático y no sé qué. Bueno, en resumen, cuando se llega a la posmodernidad es que también la propia idea de ser humano como algo creativo o autónomo está en crisis. El yo está en crisis. El yo era clave en la modernidad, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Yo existo. Todo el mundo sabe eso de Descartes o de Descartes, ¿no? Y ahora ya no es un yo, ahora es un nosotros o un código genético o un algo, una que no es humana. ¿Puede, Rafael, que muchos que se leyeran esta novela en los años 80 o dentro de unos años, cuando muchos de los que la hemos leído ahora la recordemos, digo puede, porque es muy impactante, recordemos cómo trata la muerte esta novela? Aquí hay personajes en esta ciudad que pagan por ser asesinados, que se suicidan tirándose desde la altura, que corren hasta morir. Aquí se prohíbe enterrar a los cuerpos porque los cuerpos generan energía que sirve para la ciudad, y hay una especie de relación poco ética desde nuestra visión y desde nuestro pensamiento con la muerte. Yo leyendo la novela me parecía algo tan inhumano como tantas cosas que describen, aunque después pensando, pues no sé, pensaba a lo mejor es mucho más humano esa relación tan natural, ¿no?, que tienen con la muerte como algo tan pragmático, ¿no?, en esta novela. Pero fíjate, y en mi caso particular, hablo como lectora, pienso que dentro de unos años será seguramente lo que más recordaré por el impacto que me causó. Sí, bueno, la verdad es que la novela es dura, ¿no? Pero yo he dicho también con la novela absorbente, siendo dura, no es terrible. A ver, luego voy a intentar enlazar en la muerte, pero es que me he traído varios aparatos, los aparatos de lo humanista, y quería sacarlos aquí, ¿no? Entonces, porque tiene que ver con esto de la muerte. Como lo he traído pesan un poco, pues ya los voy a sacar, ¿no? Son aparatos humanistas. No son electrónicos. No son electrónicos, ¿no? Es un formato de libro que bueno, también la ciencia ficción, ¿no?, como la novela de Bradbury, ¿no? Hay que salvar los libros. Aquí en la novela también se trata de salvar los libros. Este es de Ray Kohlhaas.
Este es de Nada más y nada menos. Sí, porque este se llama Delirio de... Ya me voy a alejar de la muerte. Bueno, da igual. Da igual. Luego lo retomamos. Luego lo retomamos. Este libro, efectivamente, de Kulhas, yo este libro lo compré aquí porque, bueno, Kulhas aquí es conocido, entre otras cosas, por el famosísimo palacio que nunca se hace, ¿no? Proyecto, sí. Entonces no sé en qué momento yo compré aquí en Córdoba este libro y se llama Delirio de Nueva York. Y entonces aquí él plantea Nueva York como una metáfora de la modernidad y casi de una ultramodernidad, o sea, de una modernidad a tope. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues Nueva York es una ciudad acostumbrada a destruirse a sí misma, pero en las ruinas de su destrucción, de alguna manera, pues conserva su propia memoria. O sea, los edificios, un edificio como el Empire State Building está construido sobre edificios que en una ciudad como Córdoba, bueno, por Dios, no hay que pensar más que en el Teatro Góngora, ¿no? Jamás habíamos destruido. Pero la idea de Nueva York es una permanente carrera hacia adelante, un aplazamiento de la conciencia sobre los límites de la ciudad, sobre los límites de la sociedad, sobre los límites de la arquitectura, ¿no? Hasta llegar a casi un no va más, ¿no? Una congestión permanente. Bueno, este Nueva York puede ser el que retrata aquí Auster, ¿no? Un Nueva York que ya no ha dado más de sí, que ya ha reventado, lo ha estirado tanto, que ya todo se está deshaciendo. Ese Nueva York del que habla Kulhas es un Nueva York, claro, del individualismo, porque los rascacielos, pues de alguna manera simbolizan individuos. Es una ciudad atomizada, aislada, donde cada rascacielos es una totalidad en sí misma, porque él dice, bueno, el objetivo es un rascacielos donde tú puedes, en el mismo edificio, encontrar teatros, casinos, salas de todo lo que quieras, diversión, y también luego vas subiendo los pisos y hay hoteles, y hay bibliotecas, y hay, bueno, en Nueva York hay universidades en edificios, ¿no? Y plató de televisión. Y plató de televisión, está todo allí, ¿no? Entonces, es la Torre de Babel, es una primera utopía, la Torre de Babel que Dios destruye porque es una obra de la soberbia humana, pues se puede encontrar en el rascacielos, ¿no? Entonces son vidas totalmente autónomas, donde habría unos individuos que pueden liberarse mediante esta tecnología permanentemente en tensión de la naturaleza y construir una naturaleza, que hay jardines en lo alto de pisos, o sea que parece que el ser humano se ha liberado mediante lo artificial. Bueno, eso entonces es lo que se ha hundido aquí en la novela de Auster, de manera que pues bueno, el artificio se ha deshecho y ahora estamos en la otra cara, de manera que lo que tenemos son ruinas e incluso los cuerpos humanos son también ruinas. Pero estoy volviendo a la muerte, que yo no quería llegar a la muerte a partir del curso, quería llegar al tema de la muerte a partir de otro libro. Ah, bueno, y de otra idea también, propia de la posmodernidad y yo creo de Auster. Que esto, pues si hubiera aquí, no sé, hay especialistas en filología, pues ya... un autor como Auster o como Auster se dirige a una gran cantidad de población, muchos de los cuales no saben de literatura. Esto es también una gran ventaja, por otro lado, de la tecnología moderna. O sea, el libro se ha abaratado, la cultura se ha abaratado y ahora pues cualquiera puede, si quiere, no por falta de dinero, puede leer, ¿no? Las bibliotecas existen, todo eso. Entonces, Auster ha leído mucho más de lo que han leído muchos de sus lectores. Y hay muchos libros que están en el libro, que se citan a veces literalmente o aquí sin decirlo, ¿no? Es lo que llaman los expertos de literatura ¿cómo le llaman a eso? La intertextualidad, ¿no? El diálogo entre textos. Puede ser entre textos literarios, entre textos cinematográficos. Entonces, por ejemplo, hay una novela que sí es verdaderamente terrible, porque esta novela es impactante, es verdad, que no me la he traído porque pesa mucho lo que voy a decir ahora. Es verdad que es impactante lo que tú dices de la muerte, pero en el fondo, bueno, se pasa ese pasaje y hay momentos incluso de un lirismo que me parece fuera de lugar, como cuando están en ese jardín de la residencia, ese sanatorio, ese que aparece ya al final, y que salen la pareja y ven la puesta de la luna y todo eso. Pero es una novela terrible que seguramente es uno de los referentes, porque hay un personaje que se llama Ferdinand, que es la novela de Ferdinand Segin, Viaje al fin de la noche. Y esa novela sí es verdaderamente
como están grabando no lo voy a decir, pero si no me lo estuvieran grabando diría que es acojonante. Porque esa novela, escrita por un autor maldito, ¿no? Y donde ahí sí tenemos una referencia histórica real, ¿no? Que es todo el mundo terrible del mediados del siglo XX, del nazismo y todo eso, ¿no? Y ahí sí, por ejemplo, en esa novela hay pasajes extraordinariamente duros. Aquí, bueno, hay un personaje que se llama Ferdinand y que puede que a algunos lectores les recuerde a Céline, como otros pasajes pueden recordar a Borges, o como otros pasajes, relacionándonos con la muerte, pueden recordar, por lo menos al que le gusta la filosofía, pues a las escuelas de sabiduría antigua, a la filosofía helenística, a los epicúreos, a los estoicos, a los cínicos, que eran sociedades, parecen ser sectas, grupos de gente que trataba de perseguir la felicidad. Y para eso necesitaba algún plan de vida, alguna disciplina. Y aquí también hay gente así, y él no habla de eso, ¿no? Hay unos, por ejemplo, que corren mucho, ¿no? Hasta que caen muertos, desfallecidos. Hay otros que el tiempo, por ejemplo, dice que es totalmente desconocido, entonces hay una secta que creen que el tiempo depende de tus pensamientos y si piensas en positivo hará buen tiempo, tal. Bueno, estas distintas tecnologías de vida recuerdan a estas antiguas sabidurías propias de la filosofía y que están en la herencia, bueno, pues cultural de Occidente. Pero claro, aquí ahora se han dado la vuelta, porque en lugar de ser tecnologías para la felicidad, más tecnología, quizá la palabra no se va a entender bien, bueno, sabiduría para la felicidad, pues aquí son sabidurías para un sucedáneo de felicidad, que es un bien morir, que tampoco es un morir con dignidad, es casi un acabar cuanto antes, ¿no? Un acabar, y para eso entonces ha quedado pues este cultivo de la interioridad o cultivo del equilibrio y tal, pues para tener el valor suficiente para tirarte y suicidarte, pero eso realmente no es un acto de dignidad, sino casi de indignidad. La dignidad es la del que quiere sobrevivir, como la protagonista. Bueno, pues vamos a dar paso al debate con el público inmediatamente. Te hago la última pregunta y damos paso. Hemos hablado de progreso, hemos hablado de humanidad. ¿Son términos compatibles? En realidad, progreso y persona. Yo, para terminar, creo que sí, que debe ser así. A ver, ¿cómo entendemos el progreso también? Por ejemplo, en términos de desarrollo, ¿no? Al progreso venía asociada la idea de desarrollo. Si entendemos desarrollo en el sentido de una explotación cada vez mayor de la naturaleza, un aumento cada vez mayor del Producto Nacional Bruto, ¿no? El desarrollismo, el consumismo, pues bueno, eso parece que no es desarrollo, que no es progreso. Por eso desde hace años se habla de desarrollo sostenible. Y hay quien dice, hay economistas y hay todo un movimiento en la economía, no debemos medir la riqueza solamente en términos materiales, sino medirla en otros términos, en términos de desarrollo humano. En ese sentido yo creo que el progreso es compatible con la persona. Y de hecho en la idea de progreso está precisamente el liberar. El progreso es liberar las capacidades de los seres humanos para la creatividad, para la innovación, para una vida mejor. Y a eso no debemos renunciar. Preguntas, reflexiones, opiniones. ¿Alguien que le rebata al profesor? Hola. Espérate que hay micrófono. Sí, con micro y todo. Así no hay que alzar la voz. Hay mucha gente. No, hombre, pero no. Para grabar para la cámara va mejor que. No funciona esto, ¿no? Sí, sí se te oye. Sí. Lo primero que quería decir es que para los que hayan leído o sean fans, por decir este término tan coloquial, de Paul Auster, El país de las últimas cosas es una novela menor, es una novela mala de Paul Auster. Solo quería decir esto, claro, esto es opinable como cualquier otra cosa. Lo que pasa es que deja mucha... Es la novela, Rafa lo ha dicho de alguna manera, sin decirlo todo, que es la novela de un gran lector. Porque Paul Auster es un gran lector. Entonces él ha utilizado una fórmula, y además a finales de los años 80 y tal, con una versión, en fin, con una intención comercial
importante para hablar de una distopía y tal, y ha utilizado como recortes, como un Frankenstein también de otras novelas que están en el bagaje de los lectores. Y qué mejor lector que un grandísimo escritor como Paul Auster, que aquí hace una página. Es por un lado, es una opinión, esto sí que es una opinión. Luego me gustaría hacer una reflexión o que Rafael lo haga, o que creo que se ha hablado mucho de la posmodernidad y creo que echarle la culpa al sistema es una característica de la posmodernidad. Es muy posmoderno. Hay como muy poca acción. De hecho, esto sería una cosa, en fin, conocemos todo. Yo a veces me junto con comunistas, lo digo así bajito, me junto con comunistas, y no sé, no pasa nada. Y como chiste, hay cuando hablamos de un montón de cosas, se habla, hay, entre comillas, una especie de insulto, por no llamarte mamón, por eso, eres un posmoderno. Y ya se acaba todo el debate. Yo estaba con la dialéctica aquí, se me ha ido la mano. No, cállate, que eres un posmoderno. Entonces quería reflexionar sobre la posmodernidad en ese sentido de que es muy fácil echar la culpa al sistema y muy poco actuar frente a otras maneras de ver la realidad. Y luego, por último ya, habéis hecho una imagen muy divertida sobre el agua del grifo en la mesa. O fino anguita, como o es fino conocida en anguita, Córdoba. que se llamaba antiguamente, iba a Antiguamente, decir, sí, en el siglo pasado. el siglo pasado, ¿sabes? Que con esa botella de fino anguita y tal. Creo que El país de las últimas cosas, una de las lecturas que tiene es realmente muy política. Política en el sentido de polis, es una ciudad que se desmantela, es decir, desmantelamos lo público. No sé si, bueno, yo no voto en Grecia, pero ahora que estamos en esta semana tan griega, me acuerdo de polis, democracia y público de todo esto. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta de todo lo que ha planteado Juanjo debe ser si es un término peyorativo lo de posmoderno. Yo nunca lo había oído, pero entre filósofos lo es. Depende de qué filósofo. Yo Sí, es comunista. A mí el tema de la posmodernidad y todo eso no me cansa mucho y me aburre mucho. Lo que pasa es que, bueno, pues si tienes que hablar de una novela como esta, pues es adecuado, ¿no? La posmodernidad, yo creo que la gente que no esté en estas cosas es que realmente, ¿qué demonios significa eso de posmoderno, no? Si te dedicas a la filosofía, está bastante claro y, bueno, ¿esto hace un término peyorativo? Pues yo creo que sí. Yo ya pensaba que esto era un término, a lo mejor ustedes o vosotros pensáis que no, que es un término ya en desuso, que ya esto queda como antiguo, ¿no? Como carroza, ¿no? Se decía antiguamente, como posmoderno es una cosa igual. Pero bueno, de todas maneras, la posmodernidad sí fue un movimiento filosófico, estético, literario importante, ¿no? Tú hablas al principio de que si la novela es buena o mala. Yo, como no soy de filología, yo ahí no voy a entrar y además la novela, pues, la han propuesto, no la he escogido yo, pero la novela sí digo que se lee muy bien y que es interesante, vamos, es una novela que engancha. A mí por lo menos me lo ha parecido. Coincido totalmente con que hay detrás muchas lecturas. Yo no sé si, pero tampoco porque no da esa pista. A veces podría uno decir, bueno, esto para salvar... Yo creo que Auster no trata bien a sus personajes, por lo menos los que yo le he leído. Y esto sería como una especie de pesadilla para tratar de salvar la coherencia argumental, porque hay momentos en que todo parece demasiado artificioso. Por ejemplo, el episodio del lesbianismo, que se encuentre el amigo del novio justo en ese momento, lo del hospital ese que aparece allí, esas cosas que no... Pero bueno, yo eso no entro mucho. Planteaba el tema de, claro, yo decía eso, la posmodernidad entonces como una excusa, una disculpa, ¿no? El sistema tiene la culpa. Claro, precisamente no ha quedado claro, o no sé, lo que yo trataba de explicar era precisamente eso, que una de las cuestiones típicas de la posmodernidad es el fin del sujeto, la muerte del sujeto. Hay una obra, ¿de quién era? De Bati, me parece,
como se está grabando, a lo mejor me equivoco, más allá del sujeto. Antes me decía a Foucault, ¿no? Que el sujeto ha muerto, el yo ha muerto. Entonces, ¿quién hay? Pues están los signos, el sistema semiótico, el lenguaje, la clase, el poder. Foucault habla muchísimo de la estructura del poder. Pero claro, entonces si todo ha muerto, pues yo me puedo escapar. No, yo precisamente lo que estaba diciendo es que necesitamos confiar en el individuo y por lo tanto en la responsabilidad del individuo, ¿no? Por otro lado, los problemas éticos tienen distintas dimensiones. Hay un problema ético, a veces pues tiene una dimensión individual y otras veces una dimensión sistémica. O sea, hay problemas éticos muy difíciles porque no dependen de la conducta individual. Por ejemplo, lo que llaman el problema de los comunes, el problema del agotamiento de los comunes. Si hay un problema típico en ecología y en ética del medio ambiente, si hay un recurso común, un bosque comunal, ¿no? Entonces el incentivo de cada individuo es explotarlo, aunque sabes que si tú lo explotas individualmente, al final todos nos vamos a quedar sin el bosque. Pero eso es un problema de tipo social que se genera a partir de comportamientos individuales. Entonces, quiero decir, hay problemas que, bueno, no dependen, su solución no depende solo de la buena voluntad, porque realmente se nos escapa. Hay empresas más grandes que países. Amazon, en ventas, hace un par de años era más grande que Kenia. Por lo tanto, ante eso, ¿tú qué vas a hacer, no? ¿Uno qué va a hacer? Ahora, dicho eso, por supuesto que necesitamos reivindicar al individuo y la responsabilidad individual. Y luego lo que tú planteabas, que me lo decías también en la entrevista y con razón, ¿no?, de lo público, bueno, que es una lectura actual de la novela. Es verdad, ¿no? Aquí, bueno, quedan unos servicios públicos, pero eso también es un poco raro en la novela, porque dice al final que enterrar a los muertos está absolutamente prohibido por la ley. Bueno, vale, ¿y qué, no? Porque en un mundo así pues ya no hay ley. Lo normal es que en una situación de este tipo desaparezca el Estado, desaparezca la ley, pero aquí no. Con lo cual es un poco incongruente. Hay algunos servicios públicos, hay recogida de basura, hay recogida de cadáveres. Yo creo que esto en el fondo también, uno de los referentes es el tema del campo de concentración. En un mundo tan terrible, como parece la literatura de concentracionaria, donde sí se describe una sociedad donde es realmente el último día, además es muy judío, hay por aquí también un pasaje donde los judíos estamos acostumbrados a vivir al final de los tiempos, cada día puede ser el último. Todo eso también creo yo que está detrás de la literatura. Y eso sí explicaría entonces que funcionan como servicios públicos. Sería un sarcasmo, pero bueno, en los campos de concentración también había ciertos servicios públicos. También recogían los cadáveres y los quemaban y todo eso. Pero efectivamente el problema es que en este problema nuevo de conseguir una sociedad sostenible necesitamos también utilizar y gestionar recursos, servicios que son de todos, que son públicos, como por ejemplo la información que decía yo antes. La propia ciencia, yo también quería haber hablado del tema de compartir. La ciencia, el método científico tiene mucho de compartir. El método científico es algo público, un experimento tiene que poder reproducirse por cualquier investigador, si no, no es un experimento bien hecho. Aunque es verdad que hoy tenemos también la confluencia entre ciencia y dinero, ciencia y empresa, pero es algo público, igual que la información, por ejemplo, toda esta información que se está manejando, si debería ser pública o no. O sea, claro que sí, y aquí vemos cómo en esta sociedad, pues claro, es una sociedad de sálvese el último, el que pueda. Por eso se construyen también esta especie de sociedades, de amigos, ¿no?, como altruistas, los que buscan esto de esta muerte, esta eutanasia, o el hospital que es una cuestión filantrópica, al margen del Estado, que intentan un poco... Sí, sociedad civil, claro, en medio del desastre. Sociedad civil en medio del desastre. Salvo el hospital, lo otro casi no es ni civil, ¿no? Estas sociedades de... Pero bueno, pues sí, de acuerdo. Elena. Si hay alguna pregunta que se me olvida de rellenar. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Rafael. La verdad que el año pasado también tuvimos a un filósofo en este ciclo de cultura científica y a mí me parece un lujo, porque creo que reflexionar y pensar sobre la ciencia y desde vuestra perspectiva es, pues la verdad que un privilegio. Ayer mismo en la Universidad de Málaga hay una gente que trabaja en divulgación y decía, hemos intentado montar un ciclo en el que filósofos nos hablen de cómo piensan ellos la ciencia y no lo hemos conseguido. Bueno, pues se ve que aquí en Córdoba lo tenemos más fácil con vosotros, ¿no? Entonces lo que me gustaría, porque la ciencia ha estado presente en tu intervención,
es que, y además has reivindicado las ciencias sociales, y me encanta ese momento, me gustaría que me dieras tu propia definición de qué es la ciencia y por qué las ciencias sociales son ciencia. Me gustaría que, si pudieras, nos dedicaran un minutito a pensar sobre eso. Vale. Bueno, pues no voy a hacer nada original. Lo primero, aprovechando lo que tú has dicho de la ciencia social, yo que soy plantilla de la Universidad de Córdoba y quiero mucho a la Universidad de Córdoba, pues la Universidad de Córdoba, hombre, ojalá pueda, no digo que no quiera, no es una crítica, pero ojalá se pueda potenciar más la ciencia social. La Universidad de Córdoba es débil en ciencia social y eso hace que sea, no digo que sea débil en humanidades, pero eso es también un inconveniente para las humanidades. Aquí es muy fuerte las ciencias de la vida, pero no tenemos una facultad de Derecho y Ciencias Empresariales, que es muy joven, no tenemos una facultad de Económica, ni Sociología, ni de Política, ni de Psicología, y la interacción entonces entre humanidades y ciencia social yo creo que es muy importante para el mundo de hoy. Pero bueno, también legalmente, no sé si saben que los estudios académicos se dividen en macroáreas, eso me parece un error, ¿no? Una cosa artificial, entonces tú te ubicas en una macroárea, yo soy de arte y humanidades, y otro es de ciencia jurídica y no sé qué, pero realmente el mundo es uno, la realidad es una. Bueno, dicho eso, ¿qué es ciencia? Pues aquí no voy a hacer tiempo nada original, voy a intentar clarificar, que es también una de las funciones de la filosofía, quizá de las pocas que nos quedan, clarificar conceptualmente. Muy fácil. Ciencia, en sentido amplio, es cualquier conocimiento riguroso, que se base en razón. Y en ese sentido, pues la ciencia surge en Grecia, en Occidente, pero también surgió en China, surgió en India. Eso es ciencia, en sentido amplio. En ese sentido, yo soy un científico, sin duda, un historiador es un científico, sin duda. Y luego tenemos ciencia en el sentido estricto, en el sentido del método científico, ¿no? Y ahí tenemos ya experimentación, matematización, y esto ya surge primero, como decían, del Renacimiento, en el caso de la astronomía y de la física, y luego se ha ido extendiendo a otros ámbitos del saber. No hay una ciencia en ese sentido, hay distintas metodologías, distintos métodos científicos. Hay ciencias más maduras, como la física o la química, y otras ciencias más jóvenes, dentro de que están las ciencias sociales. Y voy a terminar diciendo una maldad, que es mía, una maldad de Richard Rorty, también uno de los grandes filósofos también de la posmodernidad. Rorty leí que decía, bueno, hay ciencias duras y hay ciencias blandas. Dentro de que esto que dice, bueno, son ciencias en sentido estricto, pero hay ciencias más antiguas, hay ciencias que tienen un método más claro, donde no están discutiendo permanentemente entre sí porque tienen más claridad conceptual teórica, la física, la biología, y hay ciencias blandas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las ciencias blandas, la psicología, la sociología, ciencias blandas quieren ser como las ciencias duras, las ciencias blandas quieren ser ciencias duras, y las ciencias duras quieren ser filosofía. Esa es la mano. Tenemos tiempo para alguna pregunta más o reflexión. ¿Alguien se anima? Adelante. Le pasamos el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta era un poco porque leyendo la novela, la visión que, bueno, aparte de que es una novela muy pesimista, yo lo poco que he leído por las tres es todo muy pesimista y te da la sensación de que el hombre es que está amargado, pero la ciudad tal y como la plantea y la gente que vive en ella es un poco lo que usted ha dicho antes, ¿no? Me parece que la gente ya tira la toalla y se quiere morir y ya irse. Y mi pregunta es ¿qué le falta a esa gente o qué han perdido esa gente para que se llegue a esa situación? Porque otra de las cosas que me ha pasado leyendo el libro es que yo me imaginaba la ciudad y te acuerdas de las imágenes que ves en las noticias de ciudades destruidas por la guerra, de un Palestina, de un Ucrania, de situaciones en las que una ciudad se ve totalmente destruida y la gente intenta sobrevivir como puede. Sin embargo, pasan los años, o bueno, una España de la posguerra, y luego pasan 30, 40, 50 años y esa ciudad revive y en la mayor parte de los casos vuelve a ser una ciudad. Pero aquí parece que no, aquí parece que la gente ya ha dicho a la mierda, esto
se van y ya está. Y en ese sentido, yo me he acordado de una anécdota que me contó un amigo mío que estuvo haciendo un trabajo en Liberia y me habló de la gente de allí y me dijo que lo que más le había impactado es que la gran diferencia que había visto con la gente africana que había conocido de allí era que eran gente que había tirado la toalla, que estaban dispuestos a hacer algo para sacar un poco de dinero y echar el día o echar la semana, pero que nunca pensaban en voy a ahorrar para echar el mes o voy a intentar construir una casa, porque digamos que habían vivido durante tantos años unas guerras tan salvajes y tan bestias que digamos que la gente pasaba totalmente del futuro. Él quería echar el día, si el día lo echaba bien, si mañana se iba todo por el retrete, pues ya está. Y un poco me recuerda a la idea que plantea aquí por las de eso, de una ciudad en la que la gente ha dicho ya me da igual todo. Claro. Y es cómo llega el ser humano a esa situación en la que ya, bueno, toda una ciudad, claro, porque individualmente la gente llega a esa situación, pero toda una ciudad, ¿cómo se llega a una sociedad a ese punto de ya me da igual todo? Bueno, sí, vamos, yo qué sé. Un defecto de la filosofía es que un poco especular, ¿no? Especular. Voy a decir una cosa general, pero lo mismo puede llegar a esa conclusión o podríamos llegar a otra. Pero bueno, ¿qué es posmodernidad también? Otra buena definición. Si vamos a Nietzsche, Dios ha muerto. Esa es una frase maravillosa de Nietzsche. Vamos, es maravillosa en todo, pero me refiero ahora a que retóricamente es muy potente. Bueno, una de las cosas que significa Dios ha muerto significa que todo da igual. Todo da igual. Entonces, si todo da igual, dice Nietzsche, tienes que tener mucho coraje para vivir si todo da igual. Todo da igual, todo vale. Todo es interpretación, todo es interpretable. Y un poco esto es lo que parece que aparecería en esta sociedad o en esta posmodernidad en este final del siglo XX. Todo vale, puedes hacer lo que te dé la gana, que en realidad, si quieres, qué sé yo, puedes dedicarte a ganar dinero, hazlo. Si quieres irte a todo lo contrario, da igual, ¿no? Nada es mejor, todo es igual, ¿no? Como eso, siglo XX cambalache, ¿no? Lo mismo un burro que un profesor, dice el Kant. Eso es. Entonces, bueno, es una situación de desánimo, es una situación de confusión, de relativismo total. No es lo que Nietzsche planteaba, pero es un diagnóstico de la civilización occidental que él hace a finales del siglo XIX y que los posmodernos, los autores posmodernos, pues consideran que tenía bastante razón. Eso se puede interpretar más negativamente, más positivamente. Y creo yo que un poco es lo que está aquí. O sea, es una sociedad, es nuestra sociedad, una sociedad del hiperconsumo, parece ser, del hipermaterialismo, que ha llegado a su consumación. Consumir es destruir. Cuando uno consume algo, si yo consumo este agua, hago que desaparezca. Entonces, claro, si los recursos a su vez son limitados, las cosas son limitadas, pues al final llegaré a la última cosa que consuma. Y cuando llego a lo último que consumo, entonces unos seres humanos, una sociedad que siempre ha estado consumiendo y acostumbrado al consumo indefinido, se encuentra con que ya no tiene futuro, ya no tiene sentido, ya no tiene finalidad. Y eso parece ser que es lo que hay aquí. Ahora, la descripción de ese entorno, pues verdaderamente, como dice, podría ser la de, pienso yo, algo parecido a cualquier país en una posguerra, en una situación de guerra. Por eso me refería antes a Céline, aquí realmente en una situación terrible después de una guerra, pues seguramente las cosas serán así. El problema es que nosotros, los ricos y gordos habitantes del mundo occidental, no hemos vivido eso. Nosotros no hemos vivido eso. Lo podemos imaginar, pero no lo hemos vivido realmente. No sé si me estoy explicando. O sea, ¿por qué se llega allí? Bueno, no hemos llegado a ese estado. Oster lo que viene a decir, como aparece en las distopías, es, bueno, este puede ser el terrible punto de llegada. Yo os lo digo para que corrijamos el rumbo. Es una exageración, es una extrapolación de la situación actual. Una sociedad del hiperconsumo, del materialismo, de una alienación total. O sea, alienación, no importa la interioridad, importa nada más que los objetos. Bueno, pues al final tendremos que convertirnos entonces en traperos, en basureros, porque bueno, en eso estamos.
cuando se acabe, pues lo que ahora lo vemos por este lado, lo vamos a ver luego por el otro, y el otro lado es terrible, el otro lado es basura. Hasta que los cuerpos son basura. Todo se convierte en basura. Puede ser una interpretación de la novela. Quizás puede ser una. Quizá, como decían por ahí, esto es una especie de Frankenstein, porque también puede ser una interpretación, digamos, más profunda, o así más. Bueno, no es solamente el consumismo, es que es una cuestión existencial. En un pasaje se dice el rabino, que se encuentra un rabino, cada judío, este es judío, cree pertenecer a la última generación. Siempre estamos al final, siempre al límite del último momento. ¿Y por qué esperar que las cosas sean distintas esta vez? Bueno, eso nos pasa a todos. Este día es el primero del resto de mi vida. Bueno, ahí tenemos entonces un problema, el típico problema del existencialismo, que es importante y que también vende muchos libros, ¿no? Entonces, esto es un poco eso. En esa situación, pues como aquí dicen, a lo mejor una manzana o un lacito puede ser un regalo maravilloso para tu mujer, como aparece en el libro. Porque hay que recuperar la transitoriedad y la finitud, la caducidad de todas las cosas. Ahora, ya digo, todo esto es como imaginario, porque los occidentales no nos hemos enfrentado afortunadamente a eso desde mitad del siglo XX. Bueno, no sé si hay otras preguntas. ¿Algo más? Estamos ya fuera de tiempo. Adelante, Juan. Sí. Perdona, Juan, así se graba. Eso es bueno. Aquí se graba todo, Juan. Bueno, simplemente cuando decía que en el siglo XX la gente estaba dispuesta a morir por su idea, pues realmente el hecho de no hacerlo también es una idea, ¿no? El hecho de no matar es una idea bastante potente, ¿no? Que tiene mucho que ver con el progreso, no se me da cuenta, ¿no? Y cuando decía que la gente necesita ideas, muchas veces se confunde la idea con la espectacularidad, ¿no? Y la gente lo que necesita muchas veces son cosas muy espectaculares, no grandes manifestaciones, grandes cosas, pero luego se produce un cambio interno. Y yo creo que el progreso tiene mucho que ver con eso, con ese cambio interno del hombre, ¿no? El hombre visto ahora, pues algo mejorado con el hombre visto hace 200, 300 años, ¿no? Mucho que ver. Nos hemos quitado de en medio muchos demiurgos, nos hemos quitado de en medio mucho, y estamos construyendo un poco una humanidad más humana, ¿no? Y en ese sentido, no veo mucho la relación entre la sostenibilidad, porque la sostenibilidad es una palabra antipática, pero es un concepto muy antiguo, que es que las cosas tienen que reciclarse, tienen que utilizarse, y tienen que ver con los recursos. Pero el progreso no tiene nada que ver con la sostenibilidad, el progreso es otra cosa. Y yo creo que tiene que ver más el progreso con lo que es, con el propio concepto de ser humano, donde el ser humano tiene que estar, ¿no? Al margen de los gachas, ¿no? Y si en ese sentido, pues conseguimos, o la humanidad consigue, que el hombre sea más humano, pues en ese sentido sería más progreso, el otro sería un poco más espectacular. Estoy dando aquí un discurso, pero bueno. No, pero no está bien, porque, bueno, yo quería ser un poco provocador, o no sé si esa palabra es demasiado grande, a riesgo también de que no se me entendiera bien. A ver, digamos, bueno, sí puedo estar de acuerdo. Creo que la idea de sostenibilidad es muy antigua, pero no es tan antigua. La idea de sostenibilidad en el discurso público, pues es algo que empieza en los años 60, en los años 70. En el Marco Aurelio. Sí, podemos encontrar todo eso, pero si vamos muy... Podemos encontrar siempre referentes, pero digo en el discurso público, como algo, una idea fuerza en la sociedad, es una idea más reciente. Que tenemos que conseguir reconciliar, creo yo, ¿no? Progreso con sostenibilidad. He dicho, la idea de sostenibilidad ha sustituido en el discurso público al progreso, me parece. Y se habla más de sostenibilidad que de progreso. Ser progresista, eso es ser antiguo. Es como el hotel moderno, eso seguro que es antiguo. Partido progresista, eso es antiguo. ¿Y qué pensaban los progresistas? Los progresistas pensaban, o el progresismo pensaba, mejorar, como tú has dicho, mejorar al ser humano. ¿Cómo mejorar al ser humano? Y ahí es donde ahora vienen ya los cambios. Mejorar al ser humano sobre todo mediante la ciencia natural,
mediante la técnica y mediante la ciencia social. La ciencia natural y una ciencia social puesta al servicio del mejoramiento humano. Pero eso nos ha confundido, eso se nos ha ido de las manos y nos hemos encontrado con que muchas veces eso ha sido explotación de la naturaleza, explotación de otros países, colonialismo, injusticia, todo eso. Entonces, ante eso, digo, el momento de la posmodernidad es, no, además, hay otro problema, todo da igual, o sea, todo está al mismo nivel. ¿Cómo vamos a progresar hacia dónde? Si todos los referentes pueden estar al mismo nivel, depende de cada cual. Tú piensas que nuestros objetivos deben ser uno, otros piensan que nuestros objetivos deben ser otros. Y ahí viene un problema importante en ética, en filosofía política. Ahora, yo lo que decía es, bueno, pero ahí no nos debemos quedar. Yo no sé cuáles, pero necesitaremos nuevos ideales. ¿Puede serlo un mundo más sostenible? Pues, ojalá, sí. Lo que decía al principio es, un problema que tú también has dicho, es que sostenibilidad es un término así un poco antipático. No es que lo sea, pero quizá hay que, no sé, pensarlo más para reconciliarlo con algunas, en fin, con nuestro modo de vida. Porque si decimos, no, es que es incompatible, no podemos seguir con este modo de vida y seguir con una sociedad sostenible. Entonces o vamos a la revolución, o vamos a ¿qué? O al conformismo total. Y entonces buscar una vía intermedia es yo creo un problema serio. No sé si había alguna pregunta más por ahí, muy breve, ¿vale? También Sí, Rafael la respuesta. Sí, Gracias. Bueno, yo primero quería felicitarle por su intervención, la verdad me ha gustado mucho. Y le quería consultar una cosa que usted ha dicho, con la que no estoy muy de acuerdo, pero es sobre lo que ha indicado de que necesitamos una ciencia que no esté en contra del ser humano. Yo lo explico, yo no estoy de acuerdo porque yo creo que la ciencia es algo inherente al ser humano, en el sentido más primitivo de la ciencia, la ciencia sirve para expandir nuestro conocimiento y mejorar nuestras condiciones, tanto de vida como de trabajo, dependiendo de dónde la apliquemos. Entonces creo que es una de las cosas, como he dicho, más inherente al ser humano porque los animales no hacen ciencia, aunque hay animales que pueden prueba y error, aprenden, pero no durante generaciones. Entonces, pues quería hacer solamente esa cuestión, de forma muy breve. Vale, a ver, pues siento, bueno, gracias, y siento haberme explicado mal, porque efectivamente yo creo en la ciencia. O sea, creo que la ciencia es un descubrimiento extraordinario para mejorar las condiciones de vida de la gente, y lo ha sido, y lo sigue siendo, y lo será. O sea, me parece un descubrimiento maravilloso. Ahora bien, ¿qué es lo que he dicho? Que claro, también el avance de la ciencia ha sido, pues, liberándose, por ejemplo, podemos decir, liberándose de la filosofía y liberándose de la religión. ¿Qué quiero decir? Porque la ciencia no se ocupa de los fines, no se ocupa del sentido. La ciencia tiene sus objetivos, que no son objetivos finales. No contesta preguntas últimas ni preguntas primeras. Por supuesto, el científico puede tratar de contestarla y está en su derecho, pero eso no es lo que hace la ciencia. ¿Qué pasa entonces? Que, diríamos, ¿de dónde sacamos la orientación? Los primeros científicos creían que la ciencia sí contestaba preguntas finales y últimas. Descartes y Newton. Incluso todo eso está en Darwin todavía. Pero poco a poco hemos ido descubriendo que la ciencia avanza gracias a que se libera de esos problemas. Y esos problemas se dejan al filósofo, al literato, y cuando se convierten en un problema colectivo, se resuelven votando. Eso es lo que he dicho. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que si no escogemos bien los fines, si no escogemos bien los objetivos, nos quedamos con que la ciencia puede ser una herramienta al servicio del desastre. Y eso es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los campos de exterminio, ¿no? Y por eso, pues no sé, Adorno, el filósofo Adorno dice, después de esto es que ya no se puede hacer filosofía, es que ya después de esto apaga y vámonos. Es que si toda la civilización occidental, bueno, se resume en la maravillosa cultura alemana y eso al final consiste en transformar cuerpos humanos en jabón, pues entonces, si la ciencia sirve para eso, si la ciencia o la tecnociencia, Heidegger por ejemplo, bueno, la tecnociencia se ha convertido en una manera de relacionarnos con la realidad manipulando la realidad y empobreciendo la realidad. Bueno, eso no puede ser. Entonces hace falta una ciencia sea consciente de todo eso, y por eso el diálogo, que decía al principio, esto de, por un lado a las humanidades, por otro lado a la ciencia social, por otro lado a la ciencia natural. Bueno, realmente es que el mundo es uno, y por supuesto que necesitamos, y además la sociedad le pide a los científicos, no se lo pide a los filósofos,
A los filósofos prácticamente no le pide nadie nada. Se le pide a los científicos, se le pide a los políticos, a los economistas, pero no a los filósofos. Orientaciones. Nietzsche decía, lo que necesitamos es que alguien nos diga quién manda. Ese es el gran filósofo que dice, por aquí hay que ir. Los filósofos hoy no estamos en condiciones, y menos mal, ¿no? Que no digamos eso. Pero yo creo que la ciencia sí tiene ahí un papel. La verdad es que yo creo que hoy nos ha quedado bastante claro escuchando a Rafael, a los que estamos aquí, a los que vean esto en cualquier momento, para qué sirve un filósofo, ¿no? Que es una eterna crisis, creo que de vuestro gremio. Pero vamos, llevamos 2000 y pico años y somos de las profesiones más antiguas junto con alguna otra. O sea, que sobreviviremos con poco dinero, pero sobreviviremos. Bueno, por lo menos nos sirve para recordarnos, al menos a mí siempre me pasa cada vez que escucho o hablo con un filósofo, sirve para plantearnos esto de párate a pensar, ¿no? Que de alguna manera de lo que también trata este club de lectura, de leer, de pensar y de luego compartir y debatir. Rafael Cejudo, muchísimas gracias por acompañarnos, a todos ustedes muchísimas gracias, ya no solo por estar, sino también por interactuar con nosotros. Y la próxima cita será el 19 de febrero, lo he dicho bien, 19 de febrero, con Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, y nos acompañará el profesor de agrónomos y también rockero, porque tiene una banda de rock and roll llamada Subtónica, Javier Esteve. Así que